Hola, en esta ocasión vamos a platicar acerca de la exigencia. En la vida diaria la exigencia se presenta de maneras cotidianas. Por ejemplo, cuando una mamá le dice a su hijo que haga lo que ella está ordenando porque si no, no va a poder ver la tele. Otro ejemplo es cuando el jefe le ordena a un empleado que haga lo que le está pidiendo, sin tomar en cuenta si tiene otras tareas pendientes o si ya se le asignaron más trabajos por hacer. Es decir, no toman en cuenta las necesidades, el bienestar, ni siquiera la opinión de la otra persona. Solamente están exigiendo que se haga lo que ellos quieren, en el momento que ellos quieren y en las condiciones que ellos lo están pidiendo. La exigencia busca la excelencia. La exigencia se compone también de dos partes, que son el exigente y el exigido. Y a su vez, esta puede llevarse a cabo entre una o más personas. Es decir, que podemos ser exigentes con nosotros mismos o con los demás. Desde el coaching ontológico decimos que la exigencia busca la excelencia entre estos dos componentes que te comenté, el exigente y el exigido. Al hacer órdenes únicamente por parte del exigente, el exigido puede presentar frustración, puede presentar incluso desesperación al no saber siquiera el por qué o el para qué de lo que se le está pidiendo. Solamente se enfoca en que tiene que hacer las cosas. Cumple con una expectativa, cumple con una orden y busca a su vez la excelencia, pero no porque eso le llene a él o lo satisfaga o porque sienta que está realizando bien su trabajo o sus deberes. No, simple y sencillamente está evitando un castigo, una reprimenda o una llamada de atención. El perfil de la persona exigente suele ser una persona demasiado demandante, que no toma en cuenta la opinión de las demás personas. Suele verse como el cerebro, como quien ejecuta el plan, aunque no realice en realidad las acciones. Podríamos suponer que es el combustible, ya que es la fuerza motora que impulsa a realizar las acciones. Más que impulsar, los está obligando. Es decir, tienes que, sí o sí, cumplir con los requerimientos que te estoy diciendo que hagas. No toma en cuenta la opinión de los demás y esto puede causar insatisfacción en los demás. Es por eso que en muchas empresas los jefes exigentes suelen explotar a sus empleados. O por ejemplo en las casas, los padres exigentes suelen tener conflictos con sus hijos al no poder escuchar las opiniones de los demás, porque no están pidiendo esa opinión, porque no la están valorando. Por su parte, el exigido es el cuerpo que ejecuta. Es quien obedece únicamente y muchas veces hace las cosas sin convicción, por obligación y como ya te comenté, buscando evitar una reprimenda o algo negativo. Al llevar las cosas a cabo con insatisfacción, esto frustra muchas veces a las personas. Puede que al inicio lo hagas con determinación y buscando esa excelencia o el bienestar, pero no es un bienestar para ti, sino ajeno. El exigido, a pesar de que realice todas las acciones que se le están ordenando en tiempo y forma y en las condiciones pedidas, puede llegar a estar insatisfecho, porque esas acciones que está realizando no son por iniciativa o por bienestar propio, es decir, que no está poniendo un compromiso en esas acciones. Al evitar únicamente una reprimenda al hacer las cosas, lo está haciendo por obligación y no con un deseo y una convicción ardiente e interna. El autor Norberto Levi nos pone como ejemplo un caballo y un jinete, donde el jinete es el exigente y el caballo es el exigido. Es decir, el caballo lleva a la práctica las acciones que el jinete le está ordenando, y a su vez el jinete ni siquiera toma en cuenta las condiciones del caballo, si éste tiene sed, si tiene hambre o si está cansado. Solamente y sin voltearlo a ver, le da de latigazos para que ejecute el viaje. Por otro lado, otra analogía referente a la exigencia puede ser el cerebro y el cuerpo, ya que el cerebro es el exigente que emite las órdenes. Sin embargo, el cuerpo es quien realiza dichas acciones ordenadas por el cerebro o por el exigente. Podemos ver que entre estos dos componentes de la exigencia existe una comunicación lineal, es decir, donde solamente se está expresando, donde la atención plena está en el habla y en lo que se está ordenando. Sin embargo, no se toman en cuenta las opiniones, es decir, que la escucha es nula. Imagínate, ¿cómo pudiera actuar un empleado donde la empresa en la que labora su voz contara? O que, por ejemplo, pudiera decir, no tengo el tiempo de realizar dichas acciones, o permítame un momento, en un segundo lo atiendo.
Muchas personas, si realizaran esto, incluso pudieran perder sus empleos. Algunos jefes son herméticamente exigentes que no permiten que sus empleados lleguen a alzar la voz, aunque lo hagan de manera respetuosa. Esto no quiere decir que no vayan a cumplir con lo que se les pide en tiempo y forma, pero su exigencia es tanta que no les permite ver opciones más allá, es decir, que invalidan la opinión de los demás, y lo que ellos dicen es ley y debe obedecerse. Al pasar por este proceso, el exigido puede caer dentro de dos estados de ánimo que estuvimos comentando en videos anteriores, que es la resignación. Es hacer lo que se le ordena solo por hacerlo, sin un deseo o convicción. Esto lo convierte en víctima de las circunstancias, ya que sí o sí tiene que hacerlo. A su vez, esta resignación puede causar un resentimiento. Estar enojado con ese ser exigente que simplemente le está ordenando y no toma en cuenta su voz. O estar enojado con la vida que lo puso en esas circunstancias. Si eres una persona que está jugando el rol del exigido, te aseguro que puedes sentirte como una persona poco valorada o invalidada. Tu opinión cuenta, solamente es necesidad saber decirlo en el momento preciso y de la mejor manera. No imponer tu voluntad así como lo hace la persona exigente. Hacerte escuchar, pero recuerda que todo con respeto y con tus mejores palabras. El estrés. El estrés es derivado de muchos tienes que, tanto en nuestra vida laboral como en nuestro hogar, ya que siempre o casi siempre hay una figura de autoridad a la que debemos obedecer. Incluso si tú eres esa figura de autoridad en tu casa, hay responsabilidades sociales que tienes que cumplir. Escucha, tienes que pagar esto, tienes que ir a trabajar, te tienes que levantar temprano. El tienes que es el componente principal del estrés o de muchas otras enfermedades, como fatiga crónica, la fatiga mental o conocida como burnout, úlceras, depresión, ansiedad. Muchísimos malestares físicos, emocionales y psicológicos se pueden derivar de esta frustración de ser únicamente el exigido. ¿Cómo puedes identificar en tus relaciones el rol que estás jugando? Si eres una persona exigente, puedes empezar a hacer pedidos y dejar las órdenes. Supongamos, por ejemplo, que tu hijo llega a casa con malas notas. En vez de decirle, para el próximo bimestre tienes que salir mejor porque si no te voy a castigar. Puedes, por ejemplo, preguntar, he notado que esta ocasión bajaste de calificaciones. ¿Hay algo que te esté distrayendo? ¿Te sientes mal? ¿Tu atención ha disminuido en la escuela? ¿A qué se debe esto? Puedes negociar, puedes empezar a escuchar la voz del exigido y validarlo así. Te aseguro que si lo escuchas y validas, él, a su vez, va a mejorar su desempeño por iniciativa y por convicción propias y no porque se sienta forzado. En el mismo ejemplo que te puse de las calificaciones, el hijo puede motivarse a sacar mejores notas porque ve que su papá ya no es un ser exigente que no lo escucha, sino que toma en cuenta sus malestares o lo que puede estar pasándole. Recuerda que nuestro lenguaje determina el compromiso en las acciones de los demás. Dejar de dar órdenes es un primer paso enorme y complementado con aprender a escuchar vas a notar muchísimos cambios. Por otro lado, si tu rol es el del exigido, puedes de igual manera realizarte preguntas. ¿Lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por convicción o meramente por obligación? ¿A qué me lleva todo esto que estoy haciendo? ¿Me siento satisfecho? ¿Cómo puedo hacer para mejorar mi conducta y empezar a hacer cosas que de verdad deseo? El dejar de cuestionarte te lleva a que obedezcas ciegamente lo que el ser exigente te está ordenando. En cambio, si eres capaz de conectar contigo mismo, con tus deseos y a su vez cómo se ven reflejadas tus emociones en tus acciones, te aseguro que vas a dejar el rol del exigido. Vas a poder empezar a actuar con el corazón y con convicción, y así esa excelencia que estás buscando la vas a lograr por iniciativa propia y por tu propio bienestar y satisfacción, no por el bienestar de los demás. Que si bien recuerdas, te comenté hace un momento que cuando realizas estas acciones estás insatisfecho. Por el contrario, aprendiendo a escucharte y conectar contigo mismo, vas a poder estar satisfecho aun cuando esa excelencia no esté al alcance de la mano o todavía tengas un camino que recorrer. La exigencia, al igual que todo en niveles sanos, es bueno. No es llevarla a un extremo ni tampoco ser condescendiente con nosotros mismos y con los demás.
Está excelente buscar esa perfección y excelencia, pero lo que no es bueno es estar frustrando y trabando el desempeño de los demás o de nosotros mismos con esa obsesión por llegar a esa excelencia. Te invito a que te cuestiones y a que puedas salir del rol del exigente y del exigido, que al final de cuentas ninguno de los dos te va a permitir vivir una vida plena. Yo soy Angie Navarro, psicóloga, hipnoterapeuta y coach ontológico. Te invito a que visites mis redes sociales para hablar acerca de este y más temas. Nos vemos en el siguiente video.